El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua este lunes provocó una gran consternación a nivel internacional y de nueva cuenta sacó a la luz el poderío del crimen organizado en las tierras tarahumaras. Pero, ¿qué pasará? ¿Todo se calmará? ¿Seguirá exactamente igual? ¿Reinará la impunidad? Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y Eduardo Manzanares. Señores, ¿qué tema? En la Sierra Tarahumara y en todo el país, lamentablemente, es lo que venimos viendo. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Gracias, Magda. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Y ese es el gran problema. Estamos viviendo una situación muy compleja en el país donde no se ve exactamente una estrategia clara para combatir al crimen organizado, donde sí vemos una gran impunidad sobre los hechos delictivos y no se ve de alguna forma una reacción. Lamentablemente, la versión del gobierno, los otros datos del gobierno, bueno, pareciera como que vamos mejor con números que a veces, según los compares, podría decir que vamos mejor, pero la realidad es que este hecho concretamente nos muestra que sí hay víctimas y que no todos los asesinatos son entre ellos, como siempre se dice, que entre los criminales se están matando. Aquí tenemos el ejemplo más claro, lamentablemente, con este hecho ocurrido en la Sierra Tarahumara, en este templo, donde fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas que estamos viendo en estas imágenes y que lamentablemente, bueno, es Javier Campos Morales, que le decían el gallo. Estoy hablando de personas, Eduardo, que desde hace muchos años han ido a hacer la labor precisamente de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que todos sabemos que tienen desde luego un gran apego por las zonas marginadas. De hecho, parte de la estrategia que hacen los jesuitas, como lo quiso Javier Campos y Joaquín César Mora, el Morita, como les dicen estos dos sacerdotes jesuitas, es eso. Ir a donde nadie quiere ir a ayudar a las comunidades donde está la mayor marginación, la mayor pobreza, y esto lo han hecho por años los jesuitas. Sí, y ahora, bueno, a pesar de que han tenido que convivir en muchas ocasiones en esa situación de complejidad, de violencia en muchas partes del mundo, y aquí en México, concretamente en estas zonas muy marginadas, pues hoy también son víctimas de la violencia. Sí, te saludo con mucho gusto, Raúl, al igual que la audiencia de Mega Noticias. Mira, déjame comenzar brevemente con la pregunta que me hiciste ayer, de para qué servían las reuniones matutinas del Consejo de Seguridad Nacional, y concluimos que para nada. Pues mira, precisamente ayer, y ya esto lo logré relacionar después de que habíamos hablado tú y yo, cuando Andrés Manuel López Obrador da a conocer este hecho lamentable en contra de los dos sacerdotes jesuitas, pues dice que estaban viendo, oye, fue en la noche. Al parecer. Una noche previa. Así es. No fue en la madrugada ni al momento de la reunión, o sea, fue una noche previa y ni aún así le dieron la información correcta al presidente. Entonces, imagínate si realmente sirven o no sirven estas cosas. Y ahora sí, en el tema que está sobre la mesa, Raúl, es lamentable incluso las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, el decir, son víctimas circunstanciales, porque no iban para allá. A ver, víctimas circunstanciales. Una, ¿por qué este sicario iba persiguiendo a un guía de turistas que se fue a resguardar a una iglesia, los terminan matando y aparte desapareciendo los cuerpos? Que eso es el reflejo de la realidad. Y al parecer, a como veo al Ejecutivo en las mañanas, Raúl, yo podría decir que él ya se dio cuenta que lo alcanzó la realidad y que estará reforzando cada día más su narrativa, su propia narrativa, tratar de ocultar lo que verdaderamente ataca y lastima al país, con la finalidad de ir atacando mensajeros y minimizando los hechos
que nosotros tenemos que dar parte, Raúl. Y esto pues es lamentable, ¿eh? Hay quien piensa, Eduardo, que este homicidio, estos 2 homicidios de los jesuitas, va a ser un parteaguas, va a ser un punto de quiebre precisamente de esta política de abrazos no balazos que no ha servido absolutamente para nada, y hay quien duda que haya una estrategia, como ya decíamos, aunque la secretaria de Seguridad dice que son tiros de precisión ahora contra el crimen. La verdad es que hay quien ve este punto, estos asesinatos como un punto de quiebre. ¿Por qué? Bueno, primero, de quién se trata. ¿Sí? De estos jesuitas que durante el principio de la administración del presidente López Obrador, ellos habían pedido al presidente, desde luego con el ejemplo del amor, del servicio, de la justicia, trabajar conjuntamente con el presidente en esa agenda para hacer justicia a las víctimas, ¿sí? Y los jesuitas fueron precisamente esa parte de la Iglesia Católica que fue caminando junto con el presidente en este asunto, en la organización de aquella ley de amnistía que iba a ayudar a quienes de alguna forma han sido injustamente presos, en fin. Sin embargo, me parece que ahora, leyendo lo que ha escrito la Compañía de Jesús, lo que han dicho los mismos representantes de los jesuitas, el Papa como jesuita, hay que recordar que Jorge Bergoglio es jesuita, el actual pontífice, y bueno, su expresión también del Papa sobre esta violencia imparable, y las palabras del Papa fueron muy exactas, hoy en su Twitter o ayer en su Twitter, con este homicidio donde lamentablemente, bueno, condena esta violencia sobre los sacerdotes, pero sobre todos los mexicanos que han sido víctimas de la violencia. Me parece que sí puede ser un parteaguas, aunque quizás lo que vaya a suceder es, bueno, que pase lo que ha venido pasando con tantos homicidios y tantas tragedias que han venido sucediendo, que formarán parte de un número más sin que se haga justicia. No sé, ¿tú crees que hay un parteaguas o será parte de las cifras que seguiremos acumulando en nuestro país? Ojalá no sea parte de las cifras, Raúl, dudo mucho. Mira, si la masacre de la familia Levarón no fue un parteaguas en el tema de la inseguridad en nuestro país, con todo lo que esto representa, el asesinato de mujeres, de niños, incendiados, calcinados. Dudo mucho que pueda haber un parteaguas en esta administración, porque no la van a cambiar. Y mira, para muestra un botón, el día de ayer anuncian, Rosa Isela, la encargada de seguridad pública del país, anuncia que la ex candidata al gobierno de Nuevo León será la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, que si bien es un área desconcertada del gobierno, no deja de ser un área muy importante por el tema de los datos, de las cifras. Y bueno, pues imagínate qué podría pasar si está así, ¿no? Entonces, dudo mucho que pueda llegar a ser un parteaguas, aunque también hay que reconocer, bueno, pues que la formación jesuita es el ala de la iglesia, digamos que es no tanto radical, pero sí es muy, muy política y de una u otra manera muy incendiaria, entre comillas, ¿no? Porque pues así son los jesuitas. Los jesuitas se han caracterizado por no dejarse, por poner el pecho, son rebeldes, exactamente. Tú me has dado el adjetivo correcto. Entonces, a pesar de todo eso, donde sucedió el asesinato, está abandonado por el ejército. Pueden decir lo que quieran de las ciudades grandes, de la capital, pero a final de cuentas, donde la Compañía de Jesús hace su labor evangélica de llevar la palabra de Dios, de buscar la paz entre los habitantes, de ayudarlos, pues ahí están abandonados por el ejército, por la armada, por la policía, por el Estado mexicano. Así es, y yo le sumaría algo más que también visibiliza este hecho, lo que se ha denunciado. El crimen organizado controla todo en estas zonas, controla la tala, controla la producción minera, controla todas las actividades que hay en estas zonas, son finalmente controladas. El homicida, de acuerdo a la información oficial que se ha dado, es un tipo conocido. Es un tipo que en 2018 mató a un turista estadounidense. Se sabe de su acto criminal. Siguen
siendo libres y se mueven impunemente. Se sabía quién era. Sí, y ahora que mata a estos dos sacerdotes, bueno, pues pareciera que lo tienen perfecto, conocen todo del delincuente. Pero entonces, ¿por qué no había actuado la autoridad en contra? Y dicen que no hay impunidad, Raúl. Eso es lo peor, dicen que no hay impunidad. Entonces, eso es lo que te comento, la narrativa sobre el discurso. La narrativa es generar historias para que la gente vaya creyendo una cosa en lugar del discurso real. Entonces, dice el presidente, no hay impunidad. A ver, desde el 2018 sabían de él, ¿por qué no está en la cárcel? El chueco. Y que, bueno, hay hasta videos de este personaje extorsionando, o sea, la gente lo conocía, los sacerdotes lo conocían, sí, incluso el tercer sacerdote que es, afortunadamente vive y que es el que ha platicado todo lo que ocurrió cuando este personaje, el guía de turista, llegó corriendo, escapando del tirador a la iglesia. Los sacerdotes salen y tratan de darle los santos óleos cuando había recibido un impacto dentro de la iglesia esta persona. El sicario mata al sacerdote que le estaba dando los santos óleos. El otro sacerdote que también se acerca a tratar de tranquilizar a este sujeto que ya lo conocía, lo mata. Y el tercer sacerdote que estaba y que observa toda la escena, le dice todavía el delincuente que se tiene que llevar los cadáveres por orden de su jefe. ¿De qué estamos hablando? Sí, y esto precisamente, pues no sé, quizás un nivel de intoxicación, no quiero justificar desde luego a este matón, pero sí los niveles de impunidad que estamos viviendo en el país, el nivel de violencia que estamos viviendo en el país y que se sigue con esta estrategia que simplemente nos tiene hoy en este gobierno como ya este sexenio el que más muertos se ha acumulado solamente en estos 42 meses que lleva la administración y faltan todavía. Así es, y falta todavía, lamentablemente falta todavía, y por eso te comentaba hace un momento, Raúl, que no considero que esto puede llegar a ser un punto de quiebre para que se modifique o se le dé un cambio, un giro de timón a la estrategia de los abrazos y no balazos. Al contrario, ¿no? La Iglesia Católica o la parte religiosa de perdonar. El Papa Juan Pablo II perdonó a su tirador y hablaba con él mientras estaba en la cárcel, en fin, probablemente se vaya hacia allá el discurso y se mantenga la estrategia de abrazos no balazos, aunque las cifras digan que no está funcionando, no lo va a reconocer. Hay que aprender a conocer a Andrés Manuel y no reconoce sus fallos. Es una persona perfecta para él. Así se ve al espejo, como una persona perfecta, y todos los demás están equivocados. Por eso los ataques continuos, por eso lo que se debe hacer es lo que él dice, porque es lo único que está correcto en el país. Y entonces, pues estamos viviendo nosotros esta serie de tragedias que ojalá no vuelvan a pasar. Sin embargo, pues todos los días tenemos que dar parte de masacres, Raúl, todos los días tenemos que dar razón de personas que han perdido la vida y que estos datos, estos hechos, lo que narra el tercer sacerdote que nos acabas de describir, Raúl, bueno, pues para mí es el comprobante de que esta persona llevaba una encomienda. Me tengo que llevar los cuerpos por órdenes de mi jefe. A ver, pues entonces la orden era, vas a matar a quien te topes enfrente. Claro. Y te vas a llevar los cuerpos, porque no le hay otra lógica, pueda o no puede estar intoxicada esta persona, pero el decir, me los tengo que llevar por órdenes de mi jefe, pues esto ya quiere decir que circunstancial la muerte de los dos sacerdotes quizá no sea tanta. Bueno, así están las cosas en este tema, lamentablemente, Eduardo, y bueno, simplemente concluir con un ejemplo más, lamentablemente, de la impunidad, un ejemplo que el que no esté la autoridad confrontando, ¿sí? Está dejando esos huecos donde los criminales la están tomando.
ese hueco. Los criminales, a pesar de que el presidente diga que son seres humanos que merecen nuestro respeto, según dijo el presidente López Obrador, me parece que con estas acciones que estamos viendo, con lo que viene sucediendo en gran parte del país, con esta, digamos, este paso para atrás que ha dado el gobierno en combatir al crimen y a los criminales, ha permitido que muchos grupos delincuenciales sigan avanzando, sigan tomando más actividades, sigan teniendo injerencia en mucha de la vida cotidiana de los ciudadanos, que simplemente quedamos a merced de que estos delincuentes pues hagan lo que hagan y nosotros de alguna forma simplemente observando lo que pasa, porque no hay capacidad del gobierno, o no quieren hacerlo o no pueden hacerlo para poder contener precisamente a la delincuencia. Una situación grave que estamos viviendo, Eduardo. Así es, Raúl, y mira, lástima que de esta manera, con esta estrategia que decidió el Ejecutivo llevar a cabo, perdón por la expresión coloquial, pero se está llevando entre las patas a hombres y mujeres íntegros, integrales, que forman parte de las Fuerzas Armadas del país, que están educados a obedecer órdenes, pero que se merecen mucho más respeto del que están recibiendo ahora, porque cada vez que se dan la vuelta para que el crimen organizado pase, cada vez que un cártel de la droga los persigue y ellos salen huyendo, cada vez que eso sucede, Raúl, les están faltando al respeto. Hombres y mujeres que decidieron estudiar, formarse en las Fuerzas Armadas para arriesgar su vida, para salvar la vida de todos los mexicanos, y desde mi punto de vista no se merecen este trato, y este trato está originado desde el pilar fundamental de la democracia en un país, que es el Poder Ejecutivo, y luego dos pilares fundamentales, el Ejército y la Armada de México. Lástima que tengamos que estar viviendo esto en nuestro país. Debilitados desde el mismo gobierno. Así es. Gracias, Eduardo, te saludo, muy buenas tardes.